rápido y ahí hacemos el repaso. Ya está acá. Se denomina principio activo a toda sustancia, y eso recuerden bien, no se olviden, el principio activo, droga o fármaco, es aquella sustancia aislada y purificada capaz de desencadenar efectos biológicos. Ese es el concepto de droga, principio activo o fármaco. ¿Ok? Toda sustancia aislada y purificada capaz de desencadenar efectos biológicos. El principio activo, cuando está acondicionado para su utilización, se denomina medicamento. ¿Qué diferencia hay? Excipiente, acuérdense que el excipiente es inerte en el efecto biológico, pero puede producir RAMS. Y la forma de presentación, ¿no?, que es importante. Y acá no olvidarse de los medicamentos retard, ¿no?, que pueden disminuir efectos adversos y mejorar la adherencia. El nombre que usamos para referirnos a un principio activo, de acuerdo a la OMS, se denomina DCI, Denominación Común Internacional. Ojo que hay una ley de prescripción en nuestro país que nos sanciona. Ojo que supongo que saben eso. Nos sanciona y nos pueden hasta multar por no prescribir en DCI. O sea, supone que estamos obligados siempre a hacer la receta en DCI. Bueno, yo tengo como ya 5 llamadas de atención, hasta ahora no me multan. Pero es básicamente por una cosa, ¿no?, que a veces el paciente uno lo guía sabiendo que si uno le pone el nombre DCI, a veces va a comprar un genérico que no tiene estudio de equivalencia. ¿Y eso qué va a significar? Que el paciente va a fracasar en el tratamiento. Yo te puedo dar un genérico para un omeprazol, hasta tu sildenafil, ¿no? No hay problema, ¿no es cierto? Pero antibióticos no. O sea, yo trabajo mucho con antibiótico terapia, ¿no? Entonces, darle un antibiótico que no tiene, y yo sé que no va a funcionar, me puede hacer fracasar. Y el antibiótico terapia, acuérdense que puede provocarnos efectos serios si fracasamos o hasta la muerte, ¿no? Entonces uno no puede jugársela ahí. Y el otro es la aspirina, porque yo lo suelo llamar aspirina, y estos benditos siguen con ácido acetilsalicílico. Y cuando tú le das a un paciente ácido acetilsalicílico, te mira feo, porque es ácido. Entonces, doctor, ¿me va a dar ácido? No, es aspirina. ¿Y por qué no me ha puesto aspirina? Ya, ¿sabes qué? Aspirina. Ese es el otro gran problema. El DCI, acuérdense, está muy relacionado al concepto de medicamento genérico. Pero el medicamento genérico es un medicamento en DCI más estudio de bioequivalencia. Un medicamento genérico es, además de ser referido en DCI, como que tenga, lo que decíamos, un estudio de bioequivalencia. ¿Qué es el estudio de bioequivalencia? Es la comparación de biodisponibilidades entre el medicamento referencia o original y el que vamos a testear, y el test. O sea, es la comparación de biodisponibilidades entre el medicamento referencia u original y el test, ¿no?, que nos va a asegurar igual efecto. A un principio activo no comercializado aún y que pasa toda la fase de investigación, ¿cómo se le denomina? Innovador. A la investigación efectuada en seres humanos, o sea, seres humanos, ¿no?, ya hemos pasado entonces etapa de descubrimiento, ya hemos pasado la etapa preclínica. Si es seres humanos, ya estamos en la etapa clínica. Este es con humanos. Entonces, en la investigación efectuada en seres humanos, o sea, etapa clínica, para determinar o confirmar efectos clínicos farmacológicos del producto se denomina, o sea, si yo voy a confirmar los efectos clínicos farmacológicos
del producto, entonces estoy haciendo un ensayo clínico. Un ensayo clínico. ¿Ok? Un ensayo clínico. Cuando yo quiero comparar dos medicamentos, hago un estudio de bioequivalencia. Pero cuando tengo que comparar dos biológicos, tengo que hacerlo a través de ensayos clínicos. Eso también es otro concepto que quede claro. O sea, yo puedo, dos productos químicos, que son los medicamentos que en general usamos, compararlos por estudio de bioequivalencia. Pero dos productos biológicos no los puedo comparar por estudio de bioequivalencia. Aunque eso es una controversia, pero eso para los farmacólogos nos queda claro. O sea, yo no puedo comparar dos procesos biológicos porque no son iguales, porque tienen diferentes clonas, son diferentes, provienen de cultivos diferentes de tejidos. Por eso es que en todo el mundo eso ya se está aceptando para comparar dos biológicos, ¿no? Por ejemplo, anticuerpos monoclonales, etcétera, tienen que ser a través de sus propios ensayos clínicos. Para estudios clínicos de un nuevo producto, ¿cuántos se pueden utilizar? O sea, cuando empiezo el estudio clínico de un nuevo producto, ¿cuántos, faltó acá, pacientes, ¿no? Se pueden utilizar. Generalmente, así es, ¿no? Entonces, generalmente voy a ingresar, ¿no? ¿Cuántos? Perdón, productos, ¿cuántos? Drogas. 5, ¿no? Entre 5 y 10. Los estudios de fase 1 suelen hacerse con ¿quiénes? Voluntarios sanos. Voluntarios sanos. Además, el estudio de fase 1 es un estudio, clásica pregunta, abierto. Es un estudio abierto. Suele hacerse entre 20 y 100 voluntarios. ¿Ok? Entre 20. Y el objetivo es ver seguridad y tolerabilidad. ¿No? Seguridad y tolerabilidad, fundamentalmente. O sea, ¿qué significa eso? Ver los parámetros farmacocinéticos, toxicidad, fundamentalmente, efectos adversos. Entonces, seguridad y tolerabilidad en humanos. El estudio de fase 3 se suele hacer con ¿qué población? Tienen que ser enfermos que reciben el fármaco ¿qué? Experimental. ¿Ok? Enfermos que reciben el fármaco experimental. Recuerden que el fase 3 es un estudio, es un ensayo clínico controlado. ¿Qué quiere decir eso? Aleatorio, doble ciego, multicéntrico, multiétnico. O sea, el estudio clínico controlado, que es el fase 3, es un estudio aleatorio, doble ciego, incluso a veces hasta triple ciego, y multicéntrico y multiétnico, ¿no? Para poder obtener los resultados para ser aprobado el medicamento. Por lo general se llega entre 200 a 1000 pacientes clásicamente, a veces, alguna vez se ha llegado hasta 2000, pero lo clásico, el rango es de 2000 así, y ese es el tipo de estudio que se hace. Y acá lo que se busca fundamentalmente es ver, no comparar efectividad. O sea, ya no solamente ver efectos, sino acá ya es comparar efectividad, ¿no? ¿Con quién vamos a comparar? Con fármacos ya demostrados y con placebo además. O sea, el objetivo final del estudio fase 3 es comparar efectos de nuestro fármaco con los fármacos utilizados y con placebo además. Entonces es un estudio que se utiliza siempre placebo además de el fármaco tipo, salvo que en esa enfermedad no tenga fármaco tipo. Eso todavía existe, es algo que no tiene sentido. Estudios de fase 4 se realizan con ¿qué población? Enfermos, pero con fármaco aprobado. Este es nuevamente un estudio abierto. Es un estudio de cohorte. Es seguir una cohorte. No es caso y control, porque acá no estamos tratando de buscar causalidad. Acá estamos tratando de observar, de hacer una observación, ¿no?, razonada, controlada de los efectos fundamentalmente de farmacovigilancia, de los efectos adversos, interacciones, toxicidad del medicamento. Es un estudio que generalmente se hace en miles de pacientes post comercialización. Entonces es un estudio abierto, una cohorte y es post comercialización. Miles de pacientes.
El tipo de estudio que se suele... No me puse esto. El tipo de estudio que se suele diseñar para una fase 3 es un estudio, como decíamos, asignación al azar. Esto es lo más importante. Es un estudio de asignación al azar. No es una cohorte, no es un caso control, no es un estudio abierto. Es una asignación al azar. La evaluación, comprensión de los efectos adversos de los fármacos se evalúa en qué? O sea, evaluar, comprender los efectos adversos, ¿no? Se evalúa fundamentalmente en la farmacovigilancia. En la farmacovigilancia. Un fallo por acción u omisión en el proceso de tratamiento con medicamentos que ocasiona o puede ocasionar daño en el paciente. Miren que este es un fallo por acción u omisión. Entonces es un error médico. Error de, no médico, no, error de medicación. Error de medicación. Error de... Se fue la batería, creo. ¿Me escuchan? Sí, ok. Una respuesta a un medicamento nociva o dañina, no intencionada, o sea, una respuesta, ¿no? Este ya es respuesta a un medicamento nociva o dañina, pero no intencionada, se denomina, así es, reacción adversa. Reacción adversa. Las reacciones adversas pueden ser comunes o también llamadas tipo A. Idiosincráticas o también llamadas tipo B. Comunes o tipo A por exceso de efecto. Exceso de efecto. O sea, esto es exceso de efecto. Y las idiosincráticas son inesperadas. Inesperadas, ¿no? Graves, ¿no? Y a veces mortales. Y a veces mortales. Entonces, el efecto exagerado, decíamos, como por ejemplo la diarrea en los catárticos, o como por ejemplo la bradicardia en el beta block, se llama RAN tipo A. El efecto inesperado, no predecible y que generalmente es grave, como reacción medicamentosa, se denomina entonces RAN tipo B o idiosincrático. Idiosincrático, ¿no es cierto? Fármaco B o idiosincrático. La anafilaxia, así como el angioedema, así como el broncoespasmo, así como la urticaria, provocado por la medicación, es una reacción mediada, es una reacción tipo 1, mediada por IgE. Mediada por IgE. ¿Ya? Eso nunca se olviden. Siempre las preguntas relacionadas a esto es ¿quién media? Es mediado por IgE. Se denomina al proceso donde es el organismo el que modifica el fármaco. O sea, si el organismo modifica el fármaco, ¿no? Esa es la farmacocinética, donde vamos a ver el proceso de liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción. No olvidarse que acá en la absorción, ¿no? Mucho depende de la vía de absorción, ¿no es cierto? ¿Cuál te da? Y acá el concepto de la biodisponibilidad, que es la cantidad de fármaco inalterado útil que llega a la circulación general, ¿ok? Acuérdense siempre eso. La distribución, nunca olvidarse de la ligazón a las proteínas, importante para ver cuál es el fármaco libre, es el que difunde y el que hace la acción, ¿ok? Siempre es el fármaco libre el que difunde hacia los tejidos y el que va a dar el efecto, mientras que el fármaco ligado funciona como un depósito circulante. El metabolismo, acuérdense que hay dos fases. Hay una fase 1 que fundamentalmente es tratar de convertir en hidrosoluble el fármaco a través de reacciones de redox, oxidación, reducción,
hidrolización, descarboxilación. ¿Ok? Es tratar, y generalmente pasan por la acción de la citocromo P450. De ellos, el más frecuente, el 3A4, ¿no es cierto? El 3A4, ¿no? El 3A4, el 60%. Y estos pueden ser inducidos o pueden ser inhibidos. O sea, hay inductores, acuérdense que hay inductores, ¿no? Inductores de acción, y todo el que induce va a disminuir, o sea, si lo induzco el metabolismo, va a haber menos droga, entonces va a disminuir, ¿qué cosa? La efectividad. Y los inhibidores, al inhibir su metabolismo, hay más fármaco, y si hay más fármaco, puede haber más toxicidad. ¿Quiénes son clásicos inductores? Inductores que disminuyen la efectividad: rifampicina, los antiepilépticos, no, clásicamente fenobarbital, fenitoína, ¿no es cierto? Clásicamente, no olvidarse eso. Y los inhibidores que aumentan la toxicidad, clásicamente macrólidos y azoles. Exacto, y azoles. Ok. No olvidarse en la excreción que los hidrosolubles van ¿por dónde? Riñón. Los liposolubles, biliar. Y que el fármaco, cuando su excreción es dosis dependiente, eso se llama, ¿no? ¿Cómo se llama? Orden 1. Fármacos de orden 1. Y cuando es dosis independiente, de orden 0. Ok, así estamos haciendo el repaso, ¿ya? Y secuencia de eventos desencadenados por la acción del medicamento. O sea, lo que nos hace el medicamento a nosotros. Todas las acciones del medicamento se llaman farmacodinamia. La farmacodinamia, ¿no? Los fármacos pueden ser agonistas o pueden ser antagonistas. Pueden ser agonistas puros, pueden ser agonistas parciales, ¿no? Entonces estos hacen como uno, o sea, actúan en el 100%, y estos van de 0 a 1. Y los antagonistas son aquellos que no tienen, o sea, no tienen efecto, ¿cómo se llama? Actividad intrínseca 0. Actividad intrínseca 0. ¿Ok? También pueden ser puros y parciales. El estudio de la genética para determinar la variación de la respuesta. O sea, la variación de la respuesta es la farmacovigilancia. Como le decía, la farmacovigilancia que se expresa a través del fenotipo farmacológico. O sea, esa variación en la respuesta entre las personas se llama farmacogenética. Ya está, esa es la hipoglicemia, Farmacogenética a través del fenotipo. Y la farmacogenómica es toda la información contenida en el genoma de la persona, ¿no? Y eso es básico para planificar tratamientos oncológicos. Pregunta.